Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bueno, continuamos con más haciendo este análisis también del momento político que vive nuestro país y damos la bienvenida a don Patricio Moncayo, él es sociólogo, también articulista de la revista digital Plan B. Patricio Moncayo escribe un artículo muy interesante que se titula El Ecuador avanza y dice, ser presidente candidato tuvo sus pros y sus contras. Al parecer, pesaron más los aciertos que los desaciertos. Ello también contribuyó a su victoria. Terminada la campaña, deja de ser candidato, asume a plenitud su función presidencial. El Ecuador debe caminar hacia adelante, como también era el lema del mismo candidato presidente Daniel Noboa, ¿no? Un Ecuador hacia adelante. En todo caso, después de estas elecciones y después de que se proclamen los resultados, una vez que se esclarezca esta situación de las actas que la RC ha pedido revisar, y bueno, le espera a la sociedad ecuatoriana, a nuestro país, que está sumido en múltiples crisis, crisis económica, crisis social, crisis de seguridad, que la gente necesita empleo? Tenemos que mirar para adelante, sin duda, en eso coincido con don Patricio Moncayo. Y bueno, ¿cómo queda la sociedad ecuatoriana, Patricio, después de estas elecciones y bueno, en un momento político que es bastante complejo, que ha sido complejo, en unas elecciones que también tuvo una campaña que también se dio bastante de campaña sucia? Y bueno, ¿cómo está la sociedad ecuatoriana actualmente? Bienvenido y gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muchas gracias, Verónica, por la invitación y saludos a la audiencia. Yo creo que la sociedad ecuatoriana está atravesando un momento difícil. Eh, Hay esperanzas, expectativas respecto de lo que hará el presidente Noboa. Y justamente en esa perspectiva, yo creo que lo importante ahora para el presidente Noboa es definir las prioridades de su gestión, porque no se puede hacer todo a la vez. Así. Es necesario seleccionar los problemas que más afectan a la sociedad ecuatoriana y que el gobierno esté en posibilidades de encarar, de enfrentar esos problemas de tal suerte de que la población vaya sintiendo que hay resultados en la gestión del presidente Noboa y que eso consolide, afiance su legitimidad. Entonces, yo creo que, claro, como eh, dices muy bien, la sociedad ecuatoriana, el país está enfrentando una crisis de distinta naturaleza. Así Hay es. una situación económica compleja, hay una situación de seguridad, la violencia, eh, hay el problema del desempleo, del subempleo, eh, hay el problema de la provisión de recursos en los sectores más desprotegidos del país. Entonces, realmente la tarea que tiene el presidente Noboa tras su victoria es una tarea muy grande y justamente en ese sentido, eh, lo que se necesita es que el presidente consolide un equipo de gobierno altamente eficiente para que se aproveche bien el tiempo, es decir, eh, Claro, ese quizás es el gran reto, ¿no? Porque tiene que tener además un equipo de confianza que sepa que no le va a involucrar en temas de corrupción, que sepa que va a hacer las cosas bien.
exacto. El tema de la corrupción, como tú dices, es fundamental porque yo creo que una de las causas de la derrota del correísmo fue precisamente el tema ético, es decir, los chats de la Liga Azul mostraban que lamentablemente hay un deterioro de la ética en ese grupo político. Es un grupo político que se ha ido desgastando precisamente por hechos y actos que revelan la falta de ética. Y me parece que una de las cosas que hay que recuperar es justamente la ética en la política. No es solamente el tema ideológico, sino que también es el tema ético, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, eh, el presidente Noboa tiene el gran desafío de demostrar que en su gobierno no van a haber eh, actos reñidos con la ética. Yo creo que esa me parece que es un aspecto fundamental que debe eh, de preservar y debe vigilar el gobierno, el presidente debe dar una demostración de que es posible ejercer el poder sin mañoserías, sin dar paso a actos de corrupción, de tal suerte de que se establezca un gran contraste entre la gestión del presidente Noboa y la gestión que realizó el presidente Correa del 2007 al 2017. Bueno, estamos conversando, son las 8:32, conversamos con don Patricio Moncayo, él es PhD, sociólogo, catedrático universitario, autor de numerosos estudios políticos, además articulista en la revista Plan B. Y bueno, usted menciona en este artículo que se titula El Ecuador avanza, que bueno, el Ecuador no se dejó embaucar por esta tesis del correísmo, esta candidatura que la pusieron a través de Luisa González y que ahora pues se apresta a pensar con responsabilidad lo que se viene, que eso es lo importante, ¿no? Pensar en lo que va a pasar después de estas elecciones y menciona que es momento de hacer propuestas viables de gobierno desde una perspectiva de centro izquierda y de centro derecha, cuyo común denominador es su fidelidad al método democrático. En esto, Patricio, ya no importan las ideologías, sino más bien preservar la democracia, lo que, bueno, tenemos de esta debilitada democracia, pero preservarla al final. Exactamente. Yo planteo en el artículo el hecho de que la victoria del presidente Noboa fue el resultado de una confluencia de varias fuerzas, de varias tendencias ideológicas y políticas. Y entonces la hipótesis es que los resultados electorales del 13 de abril revelan la posibilidad de la constitución de un centro político. Ese centro político eh, es un espacio en el que confluyen tendencias que vienen de la centro derecha y de la centro izquierda, lo que significa marcar una línea divisoria, una línea de separación con los dos extremismos, el extremismo de derecha y el extremismo de izquierda, porque los extremismos suponen una posición contraria a la democracia. En cambio, el centro derecha y el centro izquierda coinciden en la defensa de la democracia, en la utilización del método democrático para que
un régimen político pueda desarrollarse. Entonces, desde esa perspectiva, desde la perspectiva del centro, de ese centro en el que confluye centro derecha y centro izquierda, eh, yo me planteo el problema de que el plan de gobierno, el plan de acción, debe sopesar estas dos vertientes, digamos, la vertiente del centro derecha y la vertiente del centro izquierda. Es decir, con relación a la relación, por ejemplo, entre el Estado y el mercado. Entonces, mi preocupación es que el gobierno sopese debidamente estas vertientes ideológicas que confluyeron en su victoria antes de tomar las decisiones críticas que el gobierno se verá obligado a tomar, porque un problema que se le presenta y se le va a presentar con toda seguridad al gobierno del presidente Noboa es el tema de la gobernabilidad. Así es. El tema de la gobernabilidad viene por el lado de la economía y viene también por el lado de las relaciones entre el Ejecutivo y la Asamblea. Es decir, el tema de la gobernabilidad tiene un aspecto económico y tiene también un aspecto político. Entonces, por eso es importante que el centro también se exprese en un equilibrio en el manejo de la cosa pública. Es decir, es difícil gobernar sin tomar en cuenta los efectos económicos, por ejemplo, que puede tener una determinada gestión, pero también tiene que preocuparse el gobierno de no ignorar los efectos políticos de una determinada política económica. Entonces, entre economía y política tiene que haber un equilibrio. Y yo planteaba la necesidad, por ejemplo, de complementar en la lucha contra la inseguridad, de complementar la utilización de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, de la policía, con una política social sostenida que contrarreste la, eh, el desempleo, el subempleo, que provea de servicios básicos a las regiones menos atendidas y me parecía que un punto fundamental en esa política social podría ser justamente la lucha contra el hambre, es decir, la política, por ejemplo, Contra la de afección crónica eh, infantil, por ejemplo. frente al deterioro, frente a la desnutrición crónica infantil que estableció el presidente Guillermo Lasso. Me parece que podría ser un punto de partida para que la lucha contra el hambre se convierta en una política de Estado. Y en torno a eso podría haber, digamos, un amplio consenso de distintas fuerzas sociales y políticas para eh, levantar toda una campaña para mitigar el hambre. Eso supone, por ejemplo, hacer investigaciones, diagnósticos en las distintas regiones del país, porque el hambre tiene distintas connotaciones en cada una de las regiones. Entonces eso permitiría también que haya una coordinación entre el gobierno central y los gobiernos descentralizados, las prefecturas, las alcaldías, etcétera. Y entonces eso permitiría que el gobierno del presidente Noboa pueda fortalecer y ampliar su gobernabilidad, de tal suerte de evitar el que se enrede en problemas, digamos así, menores, y que más bien su
orientación y su preocupación sea enfrentar un problema de la magnitud, por ejemplo, del problema del hambre. Claro. Bueno, el hambre es un problema muy serio, también lo es la inseguridad, este ambiente violento en el que está sumido el Ecuador, Patricio, y desde el lado de la sociología, ¿cómo recuperar ese tejido social que se ha roto? ¿Cómo recuperar, por ejemplo, esa confianza en el vecino, en el otro? Eso quizás nos tome muchos años. Correcto, lo que tú planteas es fundamental, porque yo creo que con la victoria del presidente Noboa, el país como que recuperó algo de su identidad. El Ecuador se decía que era una isla de paz, y efectivamente había una gran diferencia entre lo que acontecía en el Ecuador y lo que acontecía en los países vecinos. Colombia con las FARC, el Perú con el Sendero Luminoso. Aquí en el Ecuador no hubo eh, una manifestación de violencia, es decir, Alfaro Vive, por ejemplo, fracasó, no pudo avanzar porque en el Ecuador estamos adheridos a la paz, y justamente este clima de violencia que se desató de parte de la candidatura de Luisa González va en contra de esa corriente mayoritaria del país, que es una corriente en favor de la paz, de la tranquilidad, de recomponer, como tú dices, el tejido social, es decir, ese tejido social que se ha ido deteriorando y que precisamente se ha manifestado lamentablemente en la clase política. Eh, la clase política en el Ecuador fue sufriendo un deterioro ético, y un deterioro también en su calidad de ejercicio de sus funciones de representación. Por eso hay una crisis de representatividad, porque esa clase política no ha podido sintonizar con lo que el pueblo es, con la identidad del pueblo ecuatoriano. Por eso es que se sintió y sentimos que la victoria del presidente Noboa era una victoria de esa tendencia mayoritaria que eh, tiene apego a la paz, apego a la libertad, apego a la democracia. Ahora lo que es necesario es justamente contribuir en este otro espacio que es el espacio social. Es necesaria una política social que complemente la lucha contra la violencia delincuencial. Es necesario también luchar, por ejemplo, contra el hambre, porque es una manera de contrarrestar la incidencia del populismo en la política ecuatoriana. Es decir, evitar que al presidente Noboa se le ubique como expresión de un sector minoritario del país. El populismo juega con la visión maniquea de oligarquía y pueblo. Entonces se le quiere ubicar al presidente Noboa como representante de la oligarquía, y el correísmo intenta aparecer como representante del pueblo. Esa visión maniquea de la política tiene que ser derrotada a través de una gestión eficiente que concilie los intereses económicos con los intereses sociales. Es decir, el presidente Noboa tiene que demostrar que
su gobierno no se debe a intereses minoritarios, a intereses oligárquicos, sino que responde a los intereses de esa gran masa que confluyó y que determinó la victoria, digamos así, holgada del presidente Noboa. Será el reto. Muchísimas gracias a Patricio Moncayo, sociólogo, PhD, catedrático universitario, autor de numerosos estudios políticos y también articulista en Plan B. Gracias por acompañarnos de esta mañana haciendo estas reflexiones después de las elecciones y en este momento político que vive el país. Nuevamente, gracias, Patricio. Muchísimas gracias, Verónica, por la invitación y saludos a la audiencia y una felicitación a Radio Sucesos por la forma como, digamos, selecciona los temas que interesan al país. Mucha suerte.